miramos al cielo de noche lo vemos todo negro, y todo el resto de cosas de las que estamos fuera, digamos, o sea, nuestro planeta, un sol, como el nuestro, etcétera, son agujeros negros de los que estamos fuera. Y al estar fuera, en vez de ver el agujero negro que está en el centro, vemos la parte radiante, digamos, la parte externa, que está ahí precisamente porque hay un agujero negro que ejerce una fuerza de gravedad y que sujeta esas cosas en su sitio. Entonces, claro, como nunca habíamos tenido este punto de vista, sino que ahora sí que sabemos, por ejemplo, que en cualquier galaxia en su centro existe un agujero negro supermasivo, que precisamente es lo que hace que toda esa galaxia se mantenga en su sitio, ¿no? Es como si pensáramos en una onda que viaja y en que se queda estacionaria en un sitio, y que para hacer eso necesita de una fuerza que la mantenga dando vueltas en ese sitio. Eso es lo que son los agujeros negros. Y básicamente, pues según Nassim nos cuenta, vivimos en un universo que tiene infinitud de tamaños diferentes de estos agujeros negros, que básicamente sujetan en su sitio todo lo que nos podemos imaginar, cualquier objeto. A mí lo que más me chocó quizás de la teoría de Nassim, aparte del tema del agujero negro, que claro, de inicio te quedas así un poco como impactado, y dices, ¿cómo? Perdona, ¿qué me estás diciendo, no? Agujero negro, todo es un agujero negro, ¿no? Quizás es uno de los impactos más importantes, pero luego está el tema del vacío, ¿no? El vacío que siempre nos han dicho que es el vacío, pero que en realidad es el lleno, ¿no? Está completamente lleno. Exacto. Nuestra ciencia ya sabe a día de hoy que el vacío está completamente lleno de energía. Tiene una cantidad ingente de energía, casi se podría decir que es una cantidad infinita, pero nuestra ciencia llegó un momento que lo intentó renormalizar, que Nassim siempre hace la broma de que es lo que nos intentan hacer a todos en el colegio. Básicamente lo que hicieron fue darle un valor finito a esta cantidad tan grande de energía que había en el vacío, que para que lo sepáis es 10 al poder de 93, o sea, es 10 con 93 ceros detrás. Se mete mucho dentro de lo que es todo el tema del vacío, porque él cree haber encontrado pues la estructura básica y las dinámicas de funcionamiento de este vacío. Entonces, habiendo encontrado esto, ¿qué significa? Significará que nosotros podremos, punto número 1, obtener una cantidad muy muy grande de energía de ese vacío, y luego por otro lado, como dentro de esta teoría, habiendo encontrado cómo se mueve el vacío, también ha podido comprender la gravedad, vamos a poder construir motores antigravitacionales, y nuestra capacidad de transporte pues nos va a poder llevar por fin a las estrellas. Entonces, pues dentro de lo que es el vacío, encuentro que es una de las cosas más importantes ahora mismo, ya que forma el 99% de lo que existe ahí fuera en la realidad, y que nuestra ciencia pues hace tiempo que va buscando la energía oscura y la materia oscura, pero que básicamente esas cosas fueron generadas por un desconocimiento en realidad de cómo era toda esa estructura, ¿no? Se las inventaron, como igual que se inventaron pues el ADN basura, que era el 98% también de nuestro ADN, o como se han inventado pues un montón de cosas en la ciencia, que Nassim, por ejemplo, nos cuenta que son cosas que, como se las van encontrando, pues por ejemplo, cuando se encontraron el átomo, de golpe encontraron que había una fuerza ahí que mantenía las cosas en su sitio, y como no supieron decir que pues era un agujerito negro que las mantenía en su sitio, se inventaron la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, por ejemplo, que no son más que un cálculo de decir, bueno, para que estos protones que son de carga positiva no se repelan, porque evidentemente sabemos que hay una ley que se llama la ley de Coulomb, que hace que esos protones se mantengan en su sitio, pues tiene que haber una fuerza X que haga esta cantidad exacta de presión ahí, y entonces a eso lo llamaron la fuerza nuclear fuerte. Pero para que lo entendáis, no te están explicando de dónde viene, por qué existe esa fuerza ahí que hace que los protones se mantengan en su sitio. Entonces, pues es esta teoría la que te va explicando un poco todo esto. Pero más allá de que, claro, porque como una persona, ¿no?, que empieza con el arte y todo, se va hasta las teorías últimas de unificación, ¿no? Eso te quería comentar yo. ¿Qué tipo de relación? ¿Qué ha pasado? Porque antes has estado hablando de tus experiencias, pero claro, ¿qué experiencias son esas? O sea, ¿qué te ha llevado, no? Porque yo creo que es una cosa que le chocará a la gente, ¿no?, que vea la entrevista. Decir, bueno, Marco pues no continuó, por ejemplo, estudiando, no se fue a hacer una carrera universitaria, por ejemplo, de física o de matemáticas o de lo que sea, ¿no?
al contrario, decidió tirar más optar por el mundo del arte, sí, bueno, y por el mundo de la música, ¿no? Se hizo DJ y a continuación después tiene una serie de experiencias, ¿no? Que son las que no nos has explicado, y después te vuelcas totalmente en el mundo de la ciencia, ¿no? Y esto, claro, es alucinante porque cualquier persona se puede sentir identificada, ¿no? Que diga, pues yo dejé los estudios o yo tal, y a continuación algo ocurrió, ¿no? Y quizás yo también, sería mi caso, podría dedicarme a investigar más, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó, Marco? Va, explícanos. Pues yo ya te lo explico, ya te lo medio explicaba antes, ¿no? Yo lo sé. Dentro de todo mi caminar, desde que tenía pues 16 años hasta los 20 y pocos, pues fui teniendo unas experiencias con mi consciencia. Hace poquito di una charla sobre precisamente esto, sobre sustancias, y básicamente, pues bueno, son conocimientos que llevan en nuestra cultura desde tiempos inmemoriales. Son plantas, cactus, ¿cómo se llaman? Bueno, setas, y una hierba que es como, digamos, de la familia de las mentas, que se llama Salvia divinorum, y básicamente yo pude entrar en contacto con un rango mayor de perceptividad acerca de la realidad con estas sustancias. Yo no las conocía. Cuando era joven llegaron a mis manos, igual que luego cuando fui un poco menos joven, un poco más mayor, empezaron a llegar todos estos libros sobre ciencia y bueno, todos estos proyectos como la radio y los científicos y todo. Digamos que son cosas que tampoco he buscado nunca, siempre se han presentado, ¿no? Entonces, pues, nunca le he hecho ascos a nada. Y, evidentemente, pues, quizá con más o menos peligro, pues, he podido entrar en contacto con estas maneras diferentes de poder percibir la realidad, producidas en su mayor parte, en mi caso, por sustancias enteógenas. Hay mucha gente que llega mediante otros accesos, ya sea en la meditación, prácticas, artes marciales, gimnásticas varias. Pero bueno, es conocido y bien sabido que en todo nuestro planeta han habido siempre culturas que han utilizado estas sustancias y otros métodos de acceso para entrar en contacto o en un contacto más amplio con esto que llamamos realidad. Y pues yo tuve experiencias muy fuertes que realmente movieron mi ángulo de percepción. Y por ello, un poquito más adelante, yo sentí la necesidad de meterme en la ciencia a ver qué contaba la ciencia acerca de estas sustancias. De lo que me di cuenta es de algo mucho más grande, ¿no? De hecho, estas sustancias han sido, yo diría, casi ocultadas, y en un momento dado de la historia, que conocemos muy bien, que fueron en los años 60, desde los 40, de hecho, que se descubre, por ejemplo, el LSD, eso generó una revolución que, mira, precisamente ayer colgué en internet un reportaje que hicieron hace poquito en La 2, salió por la tele, que me puso muy contento, ¿no? Pues porque explicaban en este reportaje cómo estas sustancias las están volviendo a investigar a día de hoy y están descubriendo precisamente lo que yo llevo pues un montón de años diciendo, que normalmente cuando yo me tomaba estas sustancias, a mí mis amigos me decían, se te va la olla, Marco, o normalmente está estipulado, mucha gente cree ver que cuando la gente se toma estas sustancias se confunde o ve cosas que no están allí o se puede volver loco. Yo diría que no es así, bien. Yo diría que estas sustancias te permiten ver mucho más, y yo llevo años diciéndolo, y es precisamente lo que decían ayer en este documental. Han hecho nuevas pruebas y se han dado cuenta de que estas sustancias nos quitan de nuestros patrones habituales. Es decir, si tú siempre ante un estímulo vas a responder de tal manera, porque tu educación básicamente te hace responder de esa manera, si tú te tomas un psicotrópico, seguramente vas a responder con mucho más frescura, con mucha más naturalidad, sin responder de la misma manera que respondías, porque te permite tener más a tu disposición que en tu estado
normal, digamos. Aparte, solo tenéis que mirar en cómo se llama esto. Normalmente a nuestro estado normal de consciencia se le llama estado ordinario. Que es bastante cachondo, ¿no? ¿Por qué puñeta se le debe llamar estado ordinario de consciencia? Y a los estados alterados, a los estados que normalmente llaman de gente que a lo mejor toma drogas y cosas de estas, pues le llaman estados no ordinarios de consciencia. Es muy curioso como... Como lo de la BlackBerry, ¿no? ¿Qué es lo de la BlackBerry? Lo de la BlackBerry, ¿no? La gente no lo sabe, el nombre de la BlackBerry, que eran las bolas de metal que llevaban los esclavos en las plantaciones de algodón, ¿no? Y que hoy en día pues uno de los aparatos de telefonía móvil que más se utilizan se llama precisamente como esas bolas que llevan los esclavos, ¿no? Atadas al tobillo y que les símbolo de su esclavitud, ¿no? Es muy curioso cómo estructuramos el símbolo, precisamente. Ciertamente. Yo empezaré la conferencia en este Cognos 2012, la empezaré hablando precisamente del símbolo y de cómo es una herramienta básicamente de control desde el inicio de lo que llamamos sociedad, que a mi modo de ver no es más que el intento de alguien de llevar todo un grupo de gente por el camino de la fragmentación básicamente y de la destrucción, porque recordemos que la sociedad empieza justo cuando empezamos a apropiarnos tanto de animales como de tierras, y a partir de ahí surge todo lo que son religiones, idiomas, separación, guerra, y pues básicamente creo que es muy importante que podamos entender como esta fragmentación que está tanto en la ciencia, como hablábamos antes, como en todos los ámbitos de nuestra cultura, pues está haciendo una verdadera mella y hace que, disfrutando en un mundo, divirtiéndonos, jugando, estemos en un mundo en el que se está constantemente en guerra, compitiendo los unos con los otros, con esta especie de sistema pues tan negativo y que, evidentemente, como todos vemos, está llevando a nuestro planeta a ser una especie de basurero. Bastante importante. Y dime una cosa, Marco, ¿qué te parece a ti respecto a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los años 60, ¿no? Con el boom que hubo con el LSD, el ácido lisérgico, y con la amplitud a nivel de percepción, ¿no? Que ofrecía la experiencia del LSD, porque además en múltiples estudios científicos se ha demostrado que no era para nada nocivo, ¿no? Y de hecho hay varias películas y series de los últimos años que además muestran claramente, ¿no? Cuáles son los efectos y demás. Como Fringe, ¿no? El Fringe, por ejemplo, ¿no? Precisamente el científico más importante de la serie es un consumidor habitual de LSD, ¿no? Que chusca a tope. Sí, y precisamente se lo toma cuando necesita abrir su mente y resolver casos extremadamente complicados, ¿no? Cuando no encuentra solución, recurre al LSD para conseguir ampliar su rango de percepción, ¿no? Que además es un ámbito que trabaja la psicología transpersonal, ¿no? Para que la gente no crea que no es algo que la ciencia no está estudiando, se está estudiando desde hace muchos años, ¿no? Y luego hay otra película muy buena que es Los hombres que miraban fijamente las cabras, que habla, no sé si la has visto, sí, la has visto, ¿no? Que hablan también del programa MK Ultra, que además estuvo utilizando el LSD de formas a lo mejor, digamos, más negativas, ¿no? Pero que por otro lado además investigó la parte interesante, ¿no? La parte amplia del asunto, ¿no? ¿Por qué te parece a ti, ¿no? Bueno, pues a mí esa me parece una época clave. Este señor Albert Hoffman descubre el LSD alrededor de los años 40 buscando... No sé exactamente ahora qué buscaba, pero estaba investigando el cornezuelo del centeno. Es un hongo que sale en el centeno y básicamente, pues investigando con él, incluso con guantes, lo tocó un día, tocó el líquido